Hola, soy Patricia Blanco y estoy aquí para explicaros cómo funcionan las oposiciones. Y para ello, concretamente, voy a utilizar el caso de auxiliar educador, 107 plazas que salen convocadas en el BOPA del 23 del 12 de 2024. Vamos a ir analizando poco a poco cómo funciona porque es relevante tanto para las personas que os vais a presentar a esta posición como si queréis presentaros a cualquier oposición que vaya saliendo. En primer lugar, las convocatorias salen publicadas en los boletines oficiales del correspondiente lugar. En el caso de auxiliar educador, sale publicado en el boletín oficial del Principado de Asturias porque es una oposición que es de aquí, de esta administración. Nos dice que hay 107 plazas en total, pero luego hay un desglose de plazas. Se divide en primer lugar entre plazas de promoción interna y plazas en acceso libre. Las de promoción interna es para personas que ya tienen una plaza en el Principado de Asturias, una plaza fija, que es de una categoría inferior a auxiliar educador y lo que quieren es promocionar o ascender. Por otro lado está el acceso libre. El acceso libre es para cualquier persona que no tenga ningún tipo de oposición, que digamos que venga de la calle y que quiera trabajar para el Principado de Asturias y conseguir una plaza de carácter fijo. Además, podemos ver que hay plazas para personas con discapacidad. Las hay tanto en el turno libre como en el turno ordinario. Esto se debe a que la legislación vigente reserva un 7% de las plazas para personas con discapacidad. Si desglosamos la convocatoria, nos dice que existen 63 plazas para promoción interna ordinario y 28 plazas para acceso libre ordinario. Es decir, muchas más para promoción interna que para turno libre. Entonces hay personas que me dicen, es difícil sacarse la posición de mano porque muchas van para promoción interna. Bueno, que sepáis que todas las plazas que no se cubran por promoción interna pasan automáticamente a turno libre. Con lo cual, no os preocupéis porque seguramente muchas plazas pasan a turno libre, que es lo que suele suceder en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, aunque veáis 28 plazas en acceso libre, seguramente parte de las 63 pues no se ocupen todas y pasen a ese turno ordinario. Por otro lado, las plazas con discapacidad que no se cubran automáticamente van a pasar al acceso ordinario de los correspondientes turnos, tanto interna como ordinario, con lo cual también es posible pues, que aumente el número de plazas. La fase de oposición del turno de promoción interna va a terminar antes que el turno libre. Esto es para ver cuántas plazas no se cubren y pasarlas para el turno libre. Aparte, aquí dice que hay 63 plazas en turno de promoción interna ordinario y 12 en promoción interna de discapacidad. Claro, son muchas. Si ocurriera que se echan menos solicitudes que plazas hay, automáticamente las plazas que sobren también pasan a los turnos libres. Luego, que sepáis que solo se puede participar en uno de los turnos. O te presentas por turno libre o por promoción interna o por discapacidad por promoción interna o por discapacidad por turno libre, pero solo puedes participar en uno de ellos. Respecto a la titulación correspondiente, podemos ver en las bases que tienes que ser titulado de graduado en educación secundaria obligatoria. Pero bueno, puede ser también la EGB, que era el título antiguo, digamos que son los estudios básicos en la ESO, lo que te piden para poder presentarte, porque hay muchas personas que me preguntan que, bueno, no tienen esto del título de graduado en educación secundaria obligatoria porque cuando ellos se llamaba de otra forma. No pasa nada porque es el equivalente. Te podrías presentar si tienes los estudios primarios, básicamente. Luego, en el caso de promoción interna, no se puede presentar cualquier persona, sino que tiene que tener al menos 2 años de antigüedad en la categoría y tiene que estar efectivamente ejerciendo las funciones. No puede estar de excedencia, o sea, tiene que estar efectivamente cubriendo ese puesto. Para presentarte por el turno de discapacidad, ya sea por promoción interna o por acceso libre, tienes que tener la condición legal de persona con discapacidad. Y esto implicaría que tienes una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
para echar la solicitud. Tener en cuenta que ahora exclusivamente se puede realizar la solicitud por medios telemáticos, es decir, no se puede ir al registro a apuntarse. Tener cuidado con esto, ¿vale? Tenéis que entrar en la página de asturias.es, buscar la convocatoria y apuntaros. Si tenéis cualquier tipo de duda, yo os puedo enviar la convocatoria para que tengáis el enlace y os apuntéis sin problema. Tener en cuenta que el plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria. 20 días hábiles son muchos, no hace falta apuntarse el primer día. El mismo día que sale la convocatoria no te puedes apuntar. ¿Por qué? Porque lo ponen las bases. Si te apuntas el mismo día según estas bases, estás fuera de plazo. Insisto mucho a todo el mundo en que es muy importante leer las bases de la convocatoria muy bien antes de hacer cualquier cosa, tomar cualquier decisión, para no meter la pata. Recomiendo que sea uno mismo el que lea las bases, que no se fíe de lo que le diga otra persona o cualquier academia, porque esa persona se puede equivocar y no nos podemos arriesgar en algo tan importante como estudiar una oposición de echar una solicitud fuera de plazo o luego no poder presentarnos o equivocarnos en cualquier cosa por algo que nos dijo otra persona y que nosotros mismos no hemos comprobado. 20 días hábiles es mucho, es decir, es prácticamente un mes, entonces no os preocupéis porque hay tiempo de sobra. Para poder realizar la inscripción, vais a la página de asturias.es, tenéis que buscar la oposición y allí podéis hacer el pago telemático. También tenéis que seguir las instrucciones que os va marcando la página. Tenéis que pagar una tasa, que en el caso del auxiliar educador son 8,50 euros. Entonces, el pago sí que puedes hacerlo bien telemáticamente con una tarjeta a tu nombre o bien puedes ir a un banco y hacer el pago. Independientemente, luego la inscripción tienes que hacerla online, entonces yo recomiendo hacerlo todo online. Cuando hacéis la inscripción y el pago es importante que descarguéis el justificante. Muchas personas no se dan cuenta de descargar el justificante porque no ven dónde. Antes de cerrar la pantalla, por favor, buscar y pinchar en donde traiga descargar el justificante, porque si hay cualquier tipo de problema es lo que os avala para decir que habéis echado la inscripción. No obstante, tenéis que aseguraros de que el pago está cargado en el banco. El pago es otro justificante de que vosotros estáis participando en el proceso selectivo. Una vez que echáis la inscripción y os guardáis el justificante, tenéis que esperar a que salga la lista provisional de admitidos y excluidos. Esa lista provisional de admitidos y excluidos sale también en el boletín oficial, en este caso del Principado de Asturias. Ahí tenéis que comprobar que está vuestro nombre en la lista de admitidos. Si ocurre que está en la lista de excluidos, por algún motivo, os lo va a indicar ahí. Por ejemplo, el pago de la tasa. Tenéis 10 días hábiles para corregir cualquier error que hayáis identificado en la lista provisional de admitidos y excluidos. A partir de 10 días hábiles de esa publicación, lo que procede la Administración es a corregir esos posibles errores que haya habido y saca la lista definitiva de admitidos y excluidos. También se publicará el tribunal calificador, es decir, quién va a componer ese tribunal y vosotros vais a poder saber pues qué personas os van a evaluar. Esto es importante porque dependiendo de qué experiencia profesional tengan esas personas, seguramente vayan a hacer un tipo de preguntas u otras. Algo muy importante para las personas que van en promoción interna es que si no cumplen al final los requisitos para ir por promoción interna, es decir, por ejemplo, el requisito de los 2 años de trabajos efectivos en el puesto para poder concurrir por el turno de promoción interna, lo que va a suceder es que la Administración automáticamente los coloca de oficio en el turno libre. Fijaros que esto puede suceder porque si una persona está, por ejemplo, trabajando de operario de limpieza y pues le sale otro trabajo en otro lugar, pues podría cogerlo sin problemas y la Administración le pasaría a turno libre. Si esto la Administración no lo hiciera, lo que sucedería es que la persona quedaría fuera del proceso selectivo y para que eso no suceda,
pues la administración le dice pues que no se preocupe, que ya le pasa el turno libre y se puede presentar igual, aunque el temario es más amplio en el turno libre. Respecto al tribunal calificador, primero cuenta la experiencia profesional que tenga cada persona que integra el tribunal calificador para intuir un poco el tipo de preguntas que pueden caer. Segundo, pueden tener asesores para que les puedan ayudar a la configuración de las preguntas. Y algo muy importante que os quería decir es que podéis recusar a miembros del tribunal, porque si, imaginaros, alguien que es miembro del tribunal es la madre o hermana o tiene alguna implicación de cualquier tipo, una relación con alguna persona opositora, pues se puede recusar y esa persona tiene que abandonar su puesto en el tribunal y tendría que nombrarse otra persona. Cuando corrigen vuestro examen, que en este caso es tipo test, no saben qué persona hizo el examen, porque no se permite poner ningún tipo de marca o señal que indique que un examen corresponde a un opositor determinado. En este caso, el examen consiste en una prueba única que es tipo test y que va a tener 80 preguntas. Luego nos dice que tiene más 10 de reserva. ¿Por qué es esto? Bueno, porque que sepáis que es súper difícil elaborar un test que no tenga ningún tipo de error. Entonces, lo que suele ocurrir es que hay personas que no están de acuerdo con cómo se resuelven algunas preguntas y lo que hacen es impugnarlas. Vosotros podéis impugnar una pregunta si no estáis de acuerdo. Se impugnan, se tienen que enviar los razonamientos de por qué se impugna, pues una fuente oficial, normalmente un libro, o tiene que venir documentado el por qué se impugna, y si se demuestra, esa pregunta queda anulada y pasaría a cogerse una de las preguntas de esas 10 de reserva para sustituirla. En este caso, cada pregunta contestada se valora en positivo. Cada pregunta no contestada o que anules no tiene ningún tipo de valoración. Y si contestas mal una pregunta, pues te quitan la tercera parte del valor de lo que cuesta una pregunta. En este caso, la prueba se estructura en dos partes, una teórica y otra práctica. La teórica está formada por 40 preguntas. Las 25 primeras van a versar sobre la parte general del programa, es decir, sobre la legislación. Y las siguientes 15 dentro de este apartado van a versar sobre la parte específica, es decir, todos los temas que son pues, de funciones, evolutiva, primeros auxilios y el resto del temario. De las 10 preguntas de reserva, 5 preguntas se especifican para este apartado por si alguien impugnara alguna pregunta y hubiera que anularla. Por otro lado, está la parte práctica, que son otras 40 preguntas, que son de contenido práctico o teórico-práctico, y ahí son exclusivamente de la parte específica del programa. Además, esta parte también tiene 5 preguntas adicionales por si alguien impugna alguna de las preguntas. A ver, tener en cuenta que aunque ponga preguntas prácticas, también pone teórico-prácticas, y lo pone así porque la realidad es que muchas veces cuando estamos trabajando, bueno, siempre que trabajamos, lo que estamos haciendo es aplicar la teoría a la práctica. Entonces, digamos que de algún modo no se puede desvincular o desligar la teoría de la práctica. Si a mí me preguntan cómo me comunico con una persona con autismo y me ponen 4 medios de comunicación, yo tengo que pensar un poco cuál es el medio de comunicación que mejor le va a un autista, o sea, a un niño con TEA, como se diría ahora. Entonces, claro, eso está puesto en la teoría. Fijaros o primeros auxilios, cómo se intervienen en un determinado, pues un atragantamiento. Eso es teoría aplicada a la práctica. Entonces, digamos que la teoría hay que sabérsela muy bien porque forma parte de la práctica. Tener en cuenta que tanto para turno libre como para promoción interna siempre es un único examen, que es tipo test, ¿vale? En el caso de promoción interna, en lugar de 80 preguntas, van a ser 40 preguntas tipo test y tiene esas 5 adicionales de reserva por si se anulara alguna. Tener en cuenta que en promoción interna, el hecho de que te presentes y tengas un número de puntos no indica que hayas superado la prueba y que obtengas plaza. Hay que cumplir un requisito, que será lo que pongan en las bases de ese examen, ¿vale? Un número mínimo de preguntas pues que estén bien. Es importante tener en cuenta el tiempo del examen. En este caso,
En turno libre son 100 minutos para esas 80 preguntas más 10. Y en promoción interna son 60 minutos para esas 40 preguntas más esas 5 de reserva. Ojo con los tiempos, porque aquí lo pone claramente, pero en otras convocatorias pone que el tiempo es hasta 2 horas. Y hasta 2 horas es que el tribunal puede decidir que dure hora y media, por ejemplo. Puntuación. La prueba se va a calificar de 0 a 40 puntos. Y para superar la prueba hay que obtener un mínimo de 20 puntos. Los 20 puntos son netos, es decir, tiene que ser después de restar los errores. Una cuestión para las personas embarazadas. Tener en cuenta que si se aporta el informe médico en el plazo de las 48 horas siguientes al anuncio de la fecha del examen, pues pueden acondicionarse las circunstancias para que ella pueda realizar el examen pues, en otro lugar alternativo o de otra forma, para solucionar el tema y que no suponga el embarazo una discriminación por esa situación. El día del examen. Tener en cuenta que vais a estar muy nerviosos, es normal. Cuando salga el día y la fecha del examen, que saldrá publicada, tenéis que seguir muy bien las instrucciones. Tenéis que tener en cuenta que si hay mucha gente que se presente, puede haber distintos turnos para hacer el examen, porque no haya sitio suficiente para hacerlos todos a la vez. A veces os dicen que vayáis 1 o 2 horas antes del examen, para que os vayan colocando y demás. No se puede llegar tarde. Quien llega tarde no se examina. No hay ningún tipo de excepción. Tener mucho cuidado con esto. Cuando llegáis al examen, allí están las personas del tribunal o colaboradores y lo que os van a hacer es ir explicando un poco las instrucciones del examen. Las instrucciones del examen están puestas en la primera hoja, en la carátula del examen. Van a ir leyéndolas con vosotros y las van a ir explicando. Estar atentos. Ya sé que es difícil porque vais a estar nerviosos, pero estar atentos a las explicaciones que os vayan diciendo. Yo os voy a poner exámenes de otros años para que veáis las instrucciones y veáis cómo son. No obstante, no quiere decir que esas instrucciones sean idénticas a las del día de vuestro examen, porque con el tiempo los exámenes van cambiando. De hecho, antes, por ejemplo, en este caso, eran X preguntas con 4 respuestas alternativas y ahora el examen es un tipo test y en vez de tener 4 respuestas alternativas tiene solo 3. Con el tiempo va cambiando, puede cambiar el tiempo, puede cambiar el tipo de examen, cambia el contenido, por eso es tan importante leer vosotros las bases. Tener en cuenta que después del día del examen va a salir una plantilla provisional con las respuestas. Os recomiendo que la miréis, porque primero vais a saber un poco cuánta puntuación tenéis y segundo podéis ver si alguna pregunta no estaba correcta por parte del tribunal y la podéis impugnar. Tener en cuenta que en los exámenes de oposición muchas veces la gente no saca 10. O sea, quiero decir, la gente muchas veces aprueba por los pelos y no hay grandes notas porque no existen temarios cerrados, son temarios abiertos que suelen ser muy amplios y es complicado saberlo todo. Entonces, tener en cuenta que podéis hacer reclamaciones y una pregunta arriba, una pregunta abajo, pues puede suponer el aprobado o el suspenso, o puede suponer sacar plaza o no. Entonces, yo recomiendo no dejar ese peso en manos de los demás y si realmente vosotros estáis bien posicionados, pues que vosotros seáis los que impugnéis. No es difícil y si alguien quiere algún tipo de ayuda, me puede escribir y yo le puedo ayudar. Daros cuenta que el plazo para hacer las impugnaciones es muy poquito, son solo 3 días hábiles, entonces hay que ser muy rápidos, ¿vale? Y luego el tribunal pues sacará la lista definitiva, o sea, la plantilla definitiva y ahí podréis ver pues si aceptaron vuestra alegación o no. En el caso concreto de esta oposición es un concurso oposición. Oposición se refiere a la prueba, que en este caso es un tipo test, y concurso se refiere a méritos por otro tipo de cuestiones. Puede ser por formación o puede ser por experiencia laboral.
En el caso del turno libre, en esta oposición concreta de auxiliar educador, lo que se toma en consideración es el tiempo trabajado, a 0,66 puntos por año completo de servicios efectivamente prestados. Luego, los meses se valoran de forma proporcional. Los méritos hay que justificarlos con un certificado y las condiciones del certificado vienen expuestos claramente en las bases. En el caso de promoción interna, se tienen en cuenta para puntuar en la fase de concurso un montón de tipos de méritos. Recomiendo leer las bases y consultarlos para las personas que se presenten por promoción interna. En este caso, la fase de concurso son 10 puntos. El examen eran 40 puntos, en total son 50 puntos. En el caso de promoción interna hay un máximo de 10 puntos por antigüedad el tema de concurso y un máximo de 10 puntos por antigüedad en la categoría desde la que se concursa, pero hay más tipos de puntos. Por ejemplo, hay 3 puntos por pertenecer a categoría de grupo inmediatamente inferior en la misma área funcional. Existe por estar en posesión de la titulación específica de la plaza a la que se concurra 4 puntos, o por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza que se trate 2 puntos. Bueno, ¿esto por qué es? Porque tú puedes promocionar de operario hacia arriba, que es el nivel inferior, o puedes promocionar, por ejemplo, de auxiliar de enfermería a auxiliar educador, que es en paralelo. Entonces hay distintos puntos. Y luego otro tipo de puntuación por cursos de formación. Pero repito que esto es solo exclusivamente para promoción interna, porque para turno libre solo están esos 10 puntos referidos al tiempo trabajado. Lista de empleo temporal y adscripción a zonas. Tener en cuenta que las personas que no obtengan plaza en el proceso selectivo podrán formar parte de la lista de empleo temporal. Es decir, no tendrán la condición de fijas, pero las llamarán por orden de lista para cubrir bajas del personal, maternidad, plazas vacantes, etc. ¿Cuándo apuntarse a esta lista? Bueno, las personas que se hayan apuntado al proceso selectivo, hayan ido al examen y hayan quedado en nota positivo, según nota positiva, es decir, tener más de 0, digamos, pueden formar parte de esta lista. Y tienen 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la lista definitiva de aprobados para zonificar. Esto es, que hay un papel en el cual está dividida Asturias en 8 zonas, y si tú no quieres trabajar en toda Asturias, tienes que marcar las zonas donde tú sí quieres trabajar. Entonces, tienes que mirar qué concejos componen cada zona para decidir, pues, en dónde estás dispuesto a desplazarte, cuánto estás dispuesto a desplazarte para poder ir a trabajar. Esto de forma temporal, claro, porque unas veces te llaman para un sitio y otras veces te llaman para otro. El programa de la oposición. Existe un programa para turno libre y otro programa para promoción interna. El programa para turno libre es más amplio y consta de una parte general en la que podemos ver la legislación vigente y una parte específica dividida en 2 bloques. La primera son aspectos conceptuales y metodológicos y la segunda se llama funciones e intervención. Si vamos al programa de promoción interna, exclusivamente tienen la parte específica que se llama, son esos aspectos conceptuales y metodológicos y ese apartado de funciones e intervención. Independientemente que sepáis que, aunque en promoción interna no le forme parte del temario la parte general, sí que es recomendable saber la legislación referente a menores, discapacidad y reforma, porque cuando trabajamos estamos aplicándola. Entonces resulta prácticamente inviable desarrollar un examen, aunque sea práctico, del turno de promoción interna sin tener ninguna idea de la legislación vigente en esa materia. Actualización del temario. Respecto a la parte general, tener en cuenta que la legislación es viva, continuamente está cambiando y últimamente hace muchas reformas legislativas.
No quiere decir que anulen completamente una ley y saquen otra. Lo que hacen es sacar reformas de una ley que ya está vigente. Daros cuenta que incluso últimamente se ha reformado la legislación, la legislación de la Constitución, porque se ha modificado un artículo. Entonces, quiero deciros que hay que estar pendiente de toda la normativa, cómo se va modificando. Porque si yo soy el tribunal calificador y quiero cribar entre miles de personas y quedarme con las 107 mejores, lo que voy a hacer es coger las preguntas que sé que van a garantizarme que yo selecciono a las personas que más estudien y que estén más actualizadas, por supuesto, en el tema. De ahí es muy importante la legislación relativa al menor, a discapacidad y a reforma, porque es de aplicación directa en la mayor parte de las cuestiones que aparecen en la legislación en vuestro trabajo. De la parte específica, si bien hay algunos temas que pueden permanecer un poco más estáticos a lo largo del tiempo, sí que es cierto que ahora están apareciendo corrientes educativas nuevas que son muy importantes, que hay que conocer, y al cambiar la legislación esto incide directamente en el trabajo práctico, con lo cual es recomendable actualizarse también periódicamente e ir pues viendo las corrientes nuevas, por ejemplo la disciplina positiva, el modelo Cuidas y otra serie de autores nuevos que van apareciendo y por el tema de la resiliencia y otros conceptos que son muy importantes. Bueno, pues si tenéis cualquier tipo de duda o cuestión, me podéis preguntar y bueno, el día 9 de enero vamos a retomar las clases y vamos a ponernos de lleno pues para estudiar esta posición de auxiliar educador. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues me mandáis un email o me mandáis un WhatsApp, como siempre, y yo procuraré responderosla pues lo antes posible. Y bueno, que sepáis que una oposición es una carrera de fondo, requiere constancia, requiere todos los días estudiar un poco, no vale estudiar un mes muchísimo, eso no funciona, funciona todos los días un poco porque son muchos datos específicos que hay que aprenderse y yo recomiendo siempre seguir una rutina. Poco a poco a lo largo del curso yo os iré explicando pues distintas técnicas de estudio, como ir repasando, os iré marcando un poco el ritmo que yo marco en las clases es el adecuado, es lo que hay que estudiar por semana, es lo recomendable, y tener en cuenta que no es que sea una cantidad enorme de hojas, porque hay muchas oposiciones que tienen muchísimas más hojas, pero el contenido es difícil porque son muchos datos. Hay contenidos, siempre lo digo, que hay contenido que hay que memorizar, es decir, que son datos concretos, fechas, nombres de autores, periodos evolutivos que hay que saberlos de memoria, y otras cosas hay que entenderlas, ¿vale? Yo intentaré ir poniendo ejemplos de toda la legislación para que vosotros podáis aplicarla y llevarla a pie de campo y podáis entender claramente lo que significa. Aparte, el temario es amplio, pero yo voy diciendo esto es más importante y esto menos. Los que estudiéis por primera vez la oposición, ceñiros y saber muy bien lo que es más importante. Otras personas llevan años estudiando la oposición porque ya se han presentado más veces y yo en ese caso les recomiendo profundizar un poquito más y aprenderse e ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque muchas horas de estudio suponen una pregunta, al menos solo, de más, que sepáis y que aprendáis, pero una pregunta puede estar el aprobado o el suspenso. Entonces yo os animo pues a seguir esa rutina, a tenerlo además como un trabajo. Quiero decir, igual que yo voy a trabajar y no puedo decir hoy no voy a trabajar porque estoy cansada, yo no puedo decir hoy no voy a estudiar. Estudiar es igual que un trabajo. Entonces, tener en cuenta que es una oposición, es una carrera de fondo, y yo como profesora sé muy bien, bueno, casi no al 100%, pero casi, qué alumnos van a sacar la oposición y cuáles no, por la actitud, por las condiciones, por cómo están estudiando, por las preguntas que me hacéis, porque regularmente están en las clases o las escuchan a posteriori. Entonces, tener en cuenta que la actitud es una gran parte de esta oposición, que no va a sacar la persona más inteligente si no tiene constancia
y no tienes esa rutina. Eso no es posible. Y bueno, mucho ánimo y estoy a vuestra disposición y venga.